Vamos a ir todos a Lucas, capítulo 2, y vamos a estar ubicándonos en la lectura que hicimos hoy. Lucas, capítulo 2. Vamos a estar en el versículo 40, que es en el cual vamos a estar meditando hoy. Un crecimiento perfecto es lo que vamos a estudiar hoy en esta narración de Lucas. Un crecimiento perfecto. Nuestra sociedad actual se encuentra pasando por graves y grandes problemas, para los cuales se proponen algunas soluciones desde las distintas áreas o disciplinas de la ciencia. Se proponen sendas soluciones, pero ninguna está dando resultado. Nuestro mundo se enfrenta con problemas como la rebeldía juvenil, la desobediencia ciudadana, el egoísmo, la drogadicción, la violencia, el robo constante, la corrupción, los atracos, la injusticia social. Realmente, los problemas que nuestra sociedad tiene son muy grandes. Y las soluciones que se proponen no han dado muchos resultados. Por ejemplo, la pedagogía propone como solución para toda esta situación una mejor educación. Ellos dicen que entre más educada sea la persona, entonces su comportamiento mejorará y viviremos en un mundo más tranquilo. La filosofía y la ética proponen que las personas sean instruidas en principios y que si hay un conocimiento ético, entonces esto nos va a conducir a mejorar en la conducta. Y lo mismo dice la psicología, y cada ciencia está intentando aportar algo para que nuestra sociedad mejore, para que esta situación difícil retroceda. Pero lo cierto es que la situación, el problema social sigue en aumento. Pocos logros se están alcanzando. Muchos pensaban que con el avance de la ciencia se iba a lograr crear un nuevo hombre, un hombre mejor, un hombre desarrollado, evolucionado y por lo tanto mejor. Pero como hemos visto, incluso los mismos hombres de ciencia se corrompen en su ética y están haciendo experimentos que van en contra de la misma humanidad. Y todavía la sociedad está preguntándose, ¿dónde está la respuesta para toda esta problemática? ¿Cómo lograr desarrollar a ese nuevo hombre que permita construir una sociedad más justa, una sociedad equilibrada, una sociedad sana? Hoy vamos a estar viendo cómo Lucas nos presenta a ese hombre nuevo, a ese hombre que es capaz de construir una sociedad justa, un hombre que desde que era un bebé expresó la perfección en lo que pensaba, en lo que deseaba, en lo que hablaba y en lo que hacía. Y esto es en lo que vamos a estar meditando hoy. Lucas capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Un crecimiento perfecto. Y vamos a estudiar este texto. Vamos a fraccionarlo en 3 secciones. Una, un crecimiento físico perfecto, tal como está allí en la sección A. Y el niño crecía y se fortalecía. Un crecimiento físico perfecto. Un crecimiento espiritual perfecto. Dice, y se llenaba de sabiduría. Y un tercer aspecto, un crecimiento en la gracia perfecto. Dice, y la gracia de Dios era sobre él. Creo que estos son los 3 elementos naturales que el texto tiene. Entonces, un crecimiento físico perfecto, un crecimiento espiritual perfecto y un crecimiento en la gracia perfecto. Este es el hombre ideal que necesita nuestra sociedad. Él nos es presentado por Cristo. Bueno,
Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de un niño especial. Bueno, nos encontramos en Lucas 2 y Lucas 2 lo que nos muestra es un retrato de la infancia de Jesús. Cristo fue un niño especial, tuvo ciertas manifestaciones especiales. Por lo general, cuando un niño manifiesta ciertas destrezas sobresalientes, ya sea en el campo intelectual, ya sea en el campo de las artes o en el campo, bueno, en todos los campos de la vida humana, por lo general despierta la admiración de la gente. Y nosotros tenemos un récord en la historia de niños que fueron genios, niños que sobresalieron. Por ejemplo, no sé si recuerdan a Mozart. Mozart fue un niño genio. A la edad de 6, a los 6, ya este niño tocaba el violín y lo hacía muy bien. Leía partituras musicales y lo hacía muy bien y dominaba todos los instrumentos de tecla. Fue un niño excepcional, un niño genio. Hay otro niño que no fue muy conocido, fue un francés que se llamó Jean-Louis Cardillac. No fue muy conocido porque falleció cuando solamente estaba de 7 añitos, pero fue un niño prodigioso. A los 3 meses de nacido era capaz de recitar el abecedario. A los 3 meses. No sabemos cómo hizo esto, pero lo recitaba. A la edad de 4 años leía latín y era capaz de traducir del inglés al francés. A la edad de 4 años. Y a la edad de 6 años leía griego, hebreo y manejaba la aritmética, la historia y la geografía. A los 6 años. A los 7 años murió. Un niño genio. Bueno, realmente era alguien especial. Y así como él, hay muchos niños que han sobresalido en la historia por ser niños excepcionales. Pero algo que ha caracterizado a la mayoría de todos estos niños, o más bien a todos, es que pueden tener habilidades sobresalientes en algunos aspectos de la vida humana, pero tienen muy pocas habilidades morales. Crecen en un área intelectual, pero no crecen en su área moral. Y es que todos ellos nacen con el mismo problema con el cual nace todo ser humano, es que trae amarrado a su corazón la naturaleza pecaminosa, la cual no respeta inteligencia o habilidades artísticas. Pero hubo un niño excepcional. No porque fue el niño que más sobresalió en ninguno de los aspectos que he mencionado, sino porque además de que crecía en sabiduría, de que crecía en inteligencia, este niño crecía en el conocimiento de Dios. Fue un niño que creció integralmente en todo. Y este es el niño que nació en Belén, aquel que sería un gran Salvador. Lucas nos lo presenta aquí como creciendo físicamente y creciendo intelectualmente, pero también creciendo espiritualmente. Dice, y se llenaba de sabiduría y de la gracia. Estaba creciendo en todos los aspectos. Recordemos que este Jesús infante fue preservado de una forma milagrosa por el Espíritu Santo en el vientre de su madre, de manera que él no heredó el problema con el cual todos nacemos. Él no heredó el problema del pecado. La necedad no estuvo ligada a su corazón, de manera que él fue perfecto siempre desde que estaba en el vientre de la madre. En el niño Jesús nunca hubo un llanto de rebeldía. Lloraba cuando sentía hambre, pero nunca tuvo un llanto de rebeldía como el resto de los niños suelen hacer. En el niño Jesús nunca hubo pataletas, porque era un niño perfecto, porque no trajo la naturaleza
naturaleza pecaminosa con él. Lucas lo que nos está diciendo es que este Dios hombre es hombre 100%, que este Jesús fue hombre 100% y por lo tanto debió pasar por todos los procesos del desarrollo humano. No entendemos. Dios no crece. Dios nunca crece porque Dios es Dios siempre. Dios es perfecto, Dios es inmutable, lo sabe todo y en Él no hay crecimiento en ningún aspecto. No obstante, este Dios hecho hombre está experimentando el crecimiento por el cual pasa todo el género humano. Esto significa que aunque era Dios, en su cuerpo de carne tomó todas las limitaciones del hombre y pasó por todo lo que el hombre pasa, excepto que nunca jamás pecó. Aunque Dios lo conoce todo por un acto simple y eterno, a Dios no le sorprende lo que va a pasar hoy, a Dios no le sorprende lo que pasará luego, porque Dios lo sabe todo desde siempre. En Dios nunca hay crecimiento en el conocimiento. Él lo sabe todo desde siempre, por un acto simple. Nosotros vamos conociendo no por ese acto, nosotros vamos en un proceso donde vamos conociendo cada vez más y conocemos más. En Dios no pasa eso. Dios lo sabe todo de una sola vez. Pero este Dios que lo sabe todo decide hacerse hombre y como tal debe crecer en el conocimiento. Así que Jesús niño no lo sabía todo. Jesús niño conocía lo que correspondía a su edad de una manera perfecta, acorde a su edad. No entendemos esto. ¿Cómo es posible que encontremos a Cristo ya crecido que dice que hay algo que Él no sabe, que solamente su Padre sabe? Y es el día y el momento en el cual Él vendrá. Bueno, allí encontramos la humanidad de Cristo. Él se limita a sí mismo como Dios y asume todas las restricciones humanas. Un glorioso misterio que no podremos entender nunca. El Dios humanado por voluntad propia se somete a la finitud humana y debe crecer en conocimiento y estatura, así como el resto. Jesús, sin dejar de ser Dios, en su condición encarnada, tuvo que aprender muchas cosas durante su vida terrena. Como dice el autor en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este Jesús es 100% hombre y necesita crecer. Y aquí nos es presentado como creciendo en tres elementos de la vida humana: creciendo físicamente, creciendo espiritualmente y creciendo en el favor de Dios. Esto de Dios era algo terrible para la filosofía griega. Recuerden que Juan capítulo 1 nos dice que en el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego nos dice que este verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Eso era algo incomprensible para los griegos, porque ellos no aceptaban que el Dios espiritual, ese que es espíritu puro, santo, inmaculado, totalmente santo, tomara o entrara a vivir en un cuerpo humano, siendo que ellos consideraban que la materia era pecaminosa, lo material era malo, lo espiritual era bueno. Y en Cristo se daba esa unión entre lo espiritual y lo físico y lo material. No podemos aceptar eso, y los griegos pensaban que era locura. Y cuando Pablo va a predicarles, ellos no le creen mucho. Porque ¿cómo es posible? Es imposible que el Dios Santo tome un cuerpo humano, el cual es pecaminosa. Pero nosotros ya vemos que la Biblia
no dice que el cuerpo de la carne sea pecaminoso por sí mismo. El hombre es pecaminoso en todo lo que él es a causa del pecado. Pero cuando Dios hizo todo lo material, dice la Biblia en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Por lo tanto, el cristianismo no tiene ese dualismo de la filosofía griega. Nosotros estamos convencidos que todo lo que Dios hizo es bueno. Lo material es bueno en el sentido original como vino de Dios. Cuando el hombre pecó, tanto lo material como lo espiritual en el hombre se volvió malo. Pero Cristo nos muestra a ese hombre perfecto, a ese hombre santo, que aunque tiene aunque es hombre, no obstante puede estar libre del pecado. Ese es Cristo, el nuevo hombre. El desarrollo de Cristo fue perfecto, y se mantuvo en un constante crecimiento en esa perfección. Y ahora, dice aquí que el niño crecía y se fortalecía físicamente. Recuerden que él heredó el oficio ¿de qué? De carpintero. Así que debió ser un joven que trabajaba fuerte, y eso le permitió fortalecer mucho su cuerpo para enfrentar todo lo que él iba a estar haciendo. Recuerden que él iba a estar predicando en Judea, Galilea y Samaria, haciendo recorridos extenuantes. Así que Jesús se empezó a fortalecer físicamente desde niño para enfrentar todo eso y luego enfrentarse con la cruz. El Dios eterno está sometido aquí al gobierno del tiempo. Cuando alguien crece, está sometido al gobierno del tiempo. El Dios que hizo todo se somete al tiempo y experimenta en crecimiento. Él no solamente estaba creciendo, no solamente estaba adquiriendo esa fortaleza, sino que él estaba creciendo en edad, porque Jesús no vino para quedarse como niño, porque el Jesús que necesitábamos para nuestra salvación era un Jesús adulto que voluntariamente iba a ir a la cruz. Los creyentes no adoramos a Jesús niño, porque él experimentó desarrollo físico como el resto de mortales. Y él llegó a ser un hombre adulto, y este Jesús adulto fue el que murió en la cruz y fue el que resucitó, y es el que hoy está sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, todo aquel que adore al niño Jesús no está adorando al Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia creció y llegó a ser un hombre adulto, a ese Jesús que es divino. Pero aquí se nos dice que también él estaba creciendo en su espíritu, estaba creciendo espiritualmente. Dice el verso 40 en la parte B, y se llenaba de sabiduría. Estaba creciendo espiritualmente. El Dios humanado necesitó aprender lo que el hombre aprende. Necesitó aprender como aprende el resto de infantes. Por cierto, Jesús tuvo que aprender mucho de sus padres. Ellos le tuvieron que dar toda la instrucción inicial. Cómo hablar, cómo caminar, cómo leer. Le tuvieron que enseñar la santa ley de Dios. Él pasó por todo el proceso normal por el cual pasa un niño. Pero aquí se nos dice que él crecía en sabiduría. Sabiduría. Quiero explicar algo. Aunque la sabiduría incluye el conocimiento, la sabiduría lo sobrepasa. Trasciende lo que es el conocimiento. Como alguien dijo, la sabiduría comprende la capacidad y el deseo de usar el conocimiento con el mejor provecho o ventaja. El hombre que es sabio procura las metas más elevadas y
está usando los medios más efectivos para alcanzar las metas. El muchachito Jesús dice aquí que siempre tuvo las metas más elevadas, crecía en sabiduría, siempre tuvo lo más alto, siempre buscó alcanzarlas por medio de lo más efectivo, de acuerdo obviamente a su edad. No vamos a decir que el niño Jesús pensaba y tenía la capacidad de razonar de un adulto. No, él pasó por todo el proceso natural de un niño. Y dice que Jesús crecía y se fortalecía en sabiduría. Él aspiraba a lo más alto y usaba todo lo que Dios le daba de acuerdo a la meta que él tenía. Era tan distinto a cómo nosotros actuamos normalmente, porque nosotros casi nunca buscamos lo más alto, lo más santo, lo mejor. Y cuando nos proponemos alcanzar algo, por lo general no usamos los medios más eficaces. Por lo general nos gusta usar lo más fácil y tal vez no lo más lícito. Pero eso no pasó en el niño Jesús. Él crecía en aquella sabiduría que desciende de lo alto, como dice Santiago, capítulo 3, versículo 17. Jesús estaba siendo llenado con la sabiduría que desciende de lo alto, la cual es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de frutos buenos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es lo que nos está diciendo Lucas, que el niño Jesús amaba a su Padre Celestial de manera que vivía siempre delante de Él en su santo temor, y eso le hacía apartarse del mal. Él voluntariamente se apartaba del pecado. El niño Jesús vivió lo que enseñó Job en el capítulo 28, versículo 28. He aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Eso caracterizó a la vida de este infante. Vivía y crecía en la sabiduría, es decir, temía a Dios y se apartaba del mal. Y Jesús la manifestó porque siempre quiso hacer la voluntad del Padre. Jesús siempre quiso andar en el temor de Dios. Jesús siempre tuvo dominio de lo que pensaba, de lo que deseaba, de sus intenciones. Él siempre controló todas sus intenciones, lo que comía, lo que hablaba, ejercía dominio propio sobre sí desde que era un infante. Esto es lo que significa que él crecía en sabiduría. Y esto lo expresó luego. ¿Recuerdan? Cuando Satanás le propone que convierta, Jesús estaba en el desierto. Llevaba 40 días sin comer nada. Obviamente que Jesús tenía hambre, pero él sabía que el propósito por el cual estaba allí no incluía comer. De manera que aunque su cuerpo le pide pan, él tiene el dominio propio y dice no como pan. Satanás dice, mira, pero tú eres Dios. Tú puedes hacer que eso se convierta en pan. Pero Cristo tiene dominio sobre sí mismo, vive en el temor de Dios y él dice, aunque yo sé que tengo hambre y mi cuerpo me pide esto y yo puedo hacer si quiero pan de aquí, no obstante, mi decisión es hacer la voluntad del Padre. Tengo dominio sobre lo que yo quiero comer. ¿Recuerdan cuando Pedro le propone que evite la cruz? Jesús tiene dominio sobre sí mismo y dice, no, he decidido hacer la voluntad del Padre. Mi vida se desarrolla delante de los ojos de Dios, por lo tanto solamente quiero realizar lo que Dios manda. Cuando él estaba orando, cuando ya iba a ser entregado y el tormento humano que produce saber que pasará por un momento de terrible sufrimiento, en su naturaleza humana es tentado a pensar
que si es posible no pase de la copa, pero él decide, tenía dominio sobre sí mismo y dice, no, que no se haga lo que yo quiero, que se haga la voluntad del Padre. Esta es la sabiduría que todo hombre debe buscar. De manera que no vamos a desear, pensar, hablar, nada que no sea conforme a la voluntad de Dios. Este es el verdadero hombre, el verdadero nuevo hombre. Nos es presentado ya desde la infancia de Cristo. El máximo deleite del niño Jesús era hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios la fue comprendiendo en la medida que crecía. Él se iba llenando de sabiduría conforme a su edad, como cualquier niño. La humanidad de Cristo fue una humanidad real. Cristo no vino aquí a mostrarnos cómo puede ser una vida real, humana, sin que Él haya sido hombre completo. Jesús fue un hombre completamente hombre, 100% hombre. Él no imitó al hombre, Él realmente se hizo hombre y pasó por todo por lo cual pasa un hombre. Y por primera vez, un niño nacido se desarrolla siguiendo el ideal de Dios para la humanidad. Y esto lo encontramos solamente en Cristo. Por primera vez en la historia, un ser nace y crece y se desarrolla de la forma como Dios desea. Esto significa que Jesús, infante, exhibió un entendimiento perfecto y supo huir de todo lo que era pecaminoso y de todo lo que era malo. Esto significa que crecía en sabiduría, supo escapar de todo lo que era malo. Y esta es la sabiduría que nosotros debemos cultivar en los niños, los cuales, por cierto, se desarrollan en una sociedad que vive en caos. Ellos deben aprender a tomar sabias decisiones, de manera que siempre escojan lo mejor y rechacen lo pecaminoso. Esto es lo que nosotros debemos enseñar e inculcar. Y ahora, siendo que Jesús infante necesitó crecer en conocimiento y sabiduría, entendemos que entonces él dependió mucho de la instrucción de sus padres. Jesús es niño como el resto, necesita aprender como el resto, por lo tanto, la forma natural que estableció Dios es que aprendan ¿de quiénes? De sus padres. Así que Jesús aprendió mucho de sus padres, de manera que el crecimiento espiritual de Jesús estuvo relacionado con la piedad y la instrucción que recibía en casa. De seguro que Dios escogió a dos padres ejemplares para que criaran y educaran a su hijo. Recuerden, José era un hombre justo y piadoso, nos dice la Biblia. Allá en Mateo 1, versículo 19, la Biblia describe a José como un hombre justo, un hombre moderado, ecuánime. Dice en el capítulo 1, versículo 19, que José, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esto es un hombre piadoso. Bueno, este fue el padre que le dio Dios a Jesús en la tierra, para que lo criara, para que creciera en sabiduría. Pero ¿qué debemos decir de María? María es descrita en la Biblia como una mujer piadosa, como una mujer dispuesta a obedecer la palabra del Señor. Miren, allá creo que no tengo aquí la cita, pero cuando Dios se le presenta, cuando Dios le dice que ella va a tener un hijo, ella, en vez de llenarse de incredulidad o de estar preguntando el por qué, simplemente responde: he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu voluntad. Allí estamos viendo a una mujer piadosa, y ella fue la que crió con José a Jesús. Dos padres piadosos, dos padres ejemplares que instruyeron a Cristo en lo que era la sabiduría. Jesús se levantó en una casa donde se respiraba piedad. Por lo tanto, para él no fue difícil crecer en sabiduría, pues esto era lo que estaba viendo en sus padres. Su amor a Dios estuvo relacionado con lo que aprendió de sus padres. Miren, se esforzaban para cumplir con la santa ley de Dios. Si van allí al versículo 39, miren lo que dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. María y José eran padres que se esforzaban por agradar a Dios. Cumplieron con todo lo que la ley decía, sin importar el sacrificio que eso significaba. Por eso Jesús crecía en sabiduría. Aprendió lo que es el amor a Dios el Padre. En el verso 41, allí encontramos de nuevo a estos padres. Miren, algo especial que lo vamos a estar viendo en el próximo sermón. Dice aquí que los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Que esta gente era gente piadosa, se deja ver en que la ley solamente exigía que el hombre, el varón, fuera a las fiestas de Jerusalén. No le ordenaba a la mujer ir. Pero aquí vemos que María tampoco se quiere perder de ese momento de gozo de estar en la casa de Dios. Era una casa donde amaban estar en la presencia de Dios. Y esto lo aprendió Jesús allí, de sus padres. ¿Recuerdan cuando Cristo va y encuentra que la casa de Dios la han convertido en un supermercado? Así como los que hay hoy. Vendían de todo y ya habían casas donde se podían cambiar monedas. Era un supermercado. Y Cristo entonces muestra la furia que él tiene. Y los discípulos se acuerdan de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Bueno, este celo lo aprendió él de sus padres. Y quiero decir algo aquí. Nosotros le enseñamos a nuestros pequeños hijos el celo por el culto y el orden en la casa de Dios. Y eso lo aprenden ellos desde niño de nosotros. Si su niño ve que en el tiempo de la ofrenda o del culto usted está hablando o levantándose o haciendo otra cosa, eso es lo que él aprenderá. Si usted saca tiempo y su niño pequeño quiere estar moviéndose y haciendo algo que no es apropiado en el culto, bueno, usted como padre debe instruirlo en eso. Jesús lo aprendió de ellos. Y cuando él vio que el templo se había convertido en una guarida de ladrones, entonces el celo por la casa de Dios le consume. Necesitamos más gente que sea así, y eso lo aprendemos de niños. Jesús se crió en una casa donde el sábado, el día de reposo, era guardado tal como lo decía la Santa Ley. La ley decía que en el día santo ni siquiera se atrevieran a pensar sus propios pensamientos, ni siquiera hablar sus propias palabras. Todo debía estar centrado en el Dios Santo. Y esto lo aprendió el niño Jesús. Y aquí dice que ellos iban siempre a la fiesta de la Pascua, los tres. Jesús aprendió lo que es el amor por la casa de Dios de sus padres. Como dice en el Salmo 26, versículo 8: Jehová, la habitación de tu casa he amado. María y José amaban la habitación de la casa de Dios, y aunque estaban lejos,
y viajar significaba un sacrificio muy grande, ellos lo hacían porque amaban estar en la morada de la casa de Dios. Ellos entendieron lo que dijo el Salmo 84, versículo 10. Porque mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. María era una mujer piadosa que no gastaba el tiempo hablando de cosas que no servían con las vecinas. Ella aprendió a amar a Dios y por eso Dios la escoge para que sea la madre de Jesús. José, un hombre justo, de seguro que practicaba lo que la ley decía allá en Números 6, 4 al 8. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. José era un hombre justo que amaba la ley de Dios, por lo tanto Jesús aprendió la palabra de Dios de sus padres. En su casa. Y hablarás de la palabra de Dios estando en tu casa y andando por todas partes, al acostarte, al levantarte, la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Me imagino que entrar a la casa donde Jesús se crió era entrar a la ley de Dios, debía estar escrita por todas partes. Jesús crecía en sabiduría, porque su casa estaba siendo edificada por Dios, como dice el Salmo. Ellos sabían que si Dios no edificaba la casa, vendría a ruina. Jesús creció en una casa donde se vivía la piedad y donde la palabra de Dios era el pan diario, donde se guardaba el día de reposo de una forma diferente. Quiero llevarles a ver algo que creo que es importante que lo diga aquí. Es interesante ver que Lucas, aunque es el que más habla de la infancia de Cristo, es el que más tiempo saca para hablar del Jesús infante, no obstante, él no entra en detalles del Jesús niño, solamente nos dice que crecía en estatura, en sabiduría y en la gracia de Dios. Es decir, Jesús fue un niño normal como el resto de los niños, salvo que nunca fue afectado por el pecado. Los autores bíblicos no presentan a un niño que hace alarde de su divinidad, sino de un niño que humildemente se somete a la autoridad de sus padres. Digo esto porque algunos libros apócrifos de los siglos primeros hablan de los milagros del niño Jesús, lo cual no aparece en la historia sagrada. Por ejemplo, hay un autor que dice que el niño Jesús un día se le ocurrió hacer 12 gorriones de barro y simplemente hizo así y los gorriones salieron a volar. Bueno, eso es fantasía. Hay otro autor que dice que la Virgen un día iba cansada y el niño Jesús le ordena a un palo de cocos que se doble y le ofrezca su fruto a la Virgen. Y el cocotero se inclina y le ofrece sus cocos a la Virgen. Eso es pura fantasía. La Biblia no habla sobre estos relatos fantasiosos. Hay alguien más que dijo que los animales le hacían reverencia siempre que el niño Jesús iba por la calle o el monte. Que todos, animales de cualquier clase, le hacían reverencia. Bueno, esto no lo dice la Biblia. La Biblia no nos presenta a un niño milagroso que juega con su poder divino. Eso forma parte de la fantasía. Y tampoco nos mostraría a un niño sabio. Y la Biblia aquí nos está mostrando que Jesús crecía en sabiduría. Y por último nos dice que este niño crecía en la gracia de Dios, que la gracia de Dios era sobre él. Miren, la persona que es conforme a la voluntad de Dios, la persona que se deleita en obedecerle,
obviamente es una persona objeto de la gracia divina, o como debe traducirse aquí, del favor divino, del favor de Dios. Bueno, la gracia se brinda sobre los pecadores. Recuerden que una definición que solemos dar de gracia es que un favor inmerecido. La gracia se da sobre los pecadores, pero Jesús no tenía pecado. Por lo tanto, entonces Jesús no necesitaba de nada de gracia. No obstante, lo que aquí se refiere es que Jesús estaba creciendo en el beneplácito de Dios, en la complacencia de Dios, que Jesús era la complacencia y el gozo del Padre. El favor de Dios estaba sobre él. Las oraciones de Jesús complacían al Padre porque eran perfectas. No eran como las nuestras, eran perfectas. Y ellas complacían al Padre, como dice en Proverbios 15, versículo 8. La oración de los rectos es su gozo. La oración de Jesús niño era el gozo del Dios Padre. Y el Padre manifestó muchas veces la complacencia que tenía en su Hijo, el favor que tenía para con él. Cuando Jesús estaba en el desierto bautizándose por Juan, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es el favor de Dios, el perfecto favor de Dios. Luego en Mateo 17:5, cuando Jesús manifiesta su gloria, el Padre nuevamente manifiesta su agrado en él y dice: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a él oí. La complacencia, la gracia, el favor de Dios son para aquellos en los cuales él se complace. ¿Y quiénes son los que complacen o le brindan deleite a Dios? El Salmo 16:3 nos lo dice: para los santos que están en la tierra y para los que son íntegros es toda mi complacencia. Y Jesús fue este santo íntegro delante del Padre, y por lo tanto Dios se complajo en él. Y dice: y la gracia de Dios era sobre él. Este sí fue un niño maravilloso. Este fue un niño perfecto. Jesús, hombre. Y quiero hacer unas tres aplicaciones antes de finalizar. Lucas nos dice que luego que Jesús fue presentado al templo, allí en el versículo 39, dice que luego que fue presentado regresaron a Nazaret. Nazaret era una aldea pequeña. Nazaret era una aldea de poca fama. Incluso la fama que tenía no era muy buena. ¿Recuerdan cuando Natanael supo que el Mesías era Jesús de Nazaret? Y él dijo: ¿y acaso podrá salir algo bueno de ese pueblo? Bueno, allí es donde se crió Jesús, de un pueblo donde ni siquiera nada bueno podía salir. Jesús vivió su infancia en un pueblo de pocas oportunidades. Pero como alguien dijo, no es el lugar el que hace al hombre, sino el hombre el que hace al lugar. Jesús llegó a ser el ser más importante en la historia humana, a pesar de que su infancia y juventud se desarrolló en un poblado que no ofrecía aparentemente nada, en un barrio de estrato bajo, donde la gente decía: ¿qué cosa buena puede salir de allí? Allí fue donde se crió él, y allí es de donde nace este hombre que partió la historia en Dios. ¿Por qué? Porque el favor de Dios estaba con él. Eso fue lo que hizo el cambio. El favor de Dios estaba en él, y si el favor de Dios está sobre nosotros y nuestro deleite se encuentra en obedecerle, entonces no importa el lugar donde usted viva, no importa la familia de la cual nació,
No importa la condición social en la cual usted se haya desarrollado, ni la educación que recibió. Si tenemos su gracia, podemos llegar a ser hombres que impactemos a la sociedad mostrando una vida centrada en Dios. Las bendiciones de Dios no se reciben por nacer o criarse en determinado lugar o familia. Sus bendiciones no se reciben por la buena suerte. No, sus bendiciones están sobre aquellos en los cuales Él se complace. Por eso el salmista dijo que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nuestra casa debe ser edificada bajo la voluntad de Dios y el favor de Dios reposará sobre nosotros. Una segunda aplicación para los infantes que nos están acompañando hoy. Niños, adolescentes y jóvenes que están aquí, que han escuchado esta predicación. Muchas veces tú crees que nadie te comprende. Muchas veces tú crees que nadie te entiende, que todos están contra ti, que ni siquiera Dios te entiende. Pero hoy hemos observado que Jesús, el Dios eterno, cuando se hizo hombre, Él nació como un bebé y pasó por el proceso natural del crecimiento. Quiero decirte que Jesús también pasó por lo mismo que tú pasas. También tuvo 5, 6, 10, 15, 18 añitos. Jesús pasó por todos esos periodos. Jesús experimentó los cambios biológicos y psicológicos de esas edades. Por lo tanto, Él más que nadie puede comprenderte. Te invito para que acudas a Cristo con todos tus problemas y de seguro que Él te ayudará, porque Él te entiende, porque Él pasó por todo esto. Recuerda que pasar por todo eso, o sea, pasar por los 5 años, por los 10 años, por los 15 años, no tiene que significar rebeldía, no tiene que significar desacato a las instrucciones. Jesús nunca se rebeló y Él se gozó en obedecer a María y a José, pero especialmente se gozó en obedecer a su Padre Celestial. Tercera aplicación, y esa va para nosotros, papá y mamá. Creo que la palabra nos ha hablado y ha herido nuestras conciencias, porque nuestra casa debe ser un reflejo del hogar de José y María. De seguro, hemos quedado inquietos porque de nuestra casa no se puede decir que es un lugar donde se respira la piedad por doquier. De nuestra casa no se puede decir que la palabra de Dios se escucha siempre. No se puede decir que la devoción a Dios es la constante diaria. No se puede decir que es donde todos los días de reposo tenemos una fiesta porque vamos a congregarnos con los santos y luego de salir vamos a continuar guardando el día del Señor, meditando en su palabra aprendida. Pidamos perdón hoy a nuestro Dios porque hemos sido negligentes espiritualmente. Supliquemos la sabiduría que viene de lo alto para que podamos guiar bajo los principios bíblicos nuestra casa, para que estemos seguros que estamos siendo edificados por Dios, que todo está siendo edificado por nuestra Padre, nuestra casa, nuestros hijos, que no vendremos a ruina, porque Dios está edificando nuestra casa. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, Padre Santo, gracias porque tu palabra cada día nos confronta, tu palabra cada día nos inquieta, tu palabra cada día, Señor, está exhortándonos. Tu palabra es como una espada de doble filo que penetra en nuestro ser. Tu palabra Señor, está golpeando la dureza de nuestro ser y cada día está ministrando hasta que se rompe esa incredulidad y podemos creer en ti.
Ayúdanos, Señor, para que tu palabra cada día sea eso, como una espada de doble filo, que penetre, Señor, que encuentre el cáncer que nos aqueja. Que cada día tu palabra siga martillándonos hasta que nuestro corazón rebelde sea doblegado ante ti. Oh Padre, yo quiero suplicarte que nos permitas, Señor, uno, reconocer y aceptar que nuestro Dios, que nuestro Jesús fue un hombre perfecto, un hombre completamente hombre, y por lo tanto Él puede entender nuestra debilidad, como dice un autor sagrado. Él puede comprender las dificultades por las cuales pasamos. Gracias, Jesús, porque tú pasaste por lo mismo que todos nosotros hemos estado pasando. Incluso, Señor, tú pasaste por ese sufrimiento de despedir a un ser amado, a un amigo que había muerto. Tú conociste lo que es sufrir a causa de la muerte de un ser que amamos. Tú conoces todo por lo que pasa el ser mortal. Tú nos puedes comprender y sabemos que en ti encontramos ese socorro oportuno, porque te hiciste hombre como nosotros. Oh Dios, gracias porque tú puedes entender a esa jovencita o jovencito que está pasando por una situación en la cual él cree que nadie le entiende. Él cree que tiene toda la razón y decide desobedecer las instrucciones porque cree que las instrucciones no sirven. Pero gracias, Jesús, porque cuando tú pasaste por esa situación, entendiste que lo mejor era obedecer la voluntad de Dios, la voluntad de papá, la voluntad de mamá, que ellos sabían más y que ellos le podían guiar para ser un niño sabio. Oh Señor, te pido que ayudes a cada uno de los niños que están aquí, jovencitos, jovencitas. Ayúdales en medio de su situación y que ellos puedan acudir a ti con plena confianza y de seguro encontrarán el socorro para que ellos puedan ser esas personas que tú deseas que sean. Ayúdanos a nosotros, Señor, perdónanos. Reconocemos nuestra negligencia, nuestra debilidad paterna. No hemos criado hijos piadosos, porque no hemos mostrado, Señor, nosotros mismos no hemos mostrado lo que es la piedad. Oh, cuántas veces en el día santo, el domingo, nos levantamos a ver televisión, nos levantamos a escuchar la radio, nos levantamos pensando en el almuerzo, pero no nos levantamos pensando que es el día más hermoso de la semana, el día en el cual tú nos invitas a pensar lo que tú piensas, a hablar lo que tú hablas, a concentrarnos solamente en ti, Señor. ¿Cuántas veces, Padre, te hemos desagradado y hemos afectado la crianza, el desarrollo espiritual de nuestros pequeños hijos a causa de nuestro mal testimonio, a causa de que no estamos leyendo las escrituras en casa, a causa de que no estamos, Señor, llevando una vida de devoción a ti? Perdónanos, Dios, perdónanos, Padre, pero ayúdanos, que tu consejo santo nos transforme, que tu consejo santo nos cambie, que quieras tú, Señor, obrar en nosotros una transformación para que nuestra casa sea edificada solamente por ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.